Son ya las 8:20 de la mañana y habíamos anunciado antes de ir a esta breve pausa que está con nosotros el abogado especialista en Derecho Canónico Alberto González Cáceres. Después de escuchar a nuestro compañero, a Sergio desde la Plaza de San Pedro, a Sergio Mora, con los detalles de la llegada de las autoridades, de los mecanismos de seguridad que se van a poner en marcha justamente para las exequias del Papa Francisco, nos toca analizar con mayor detalle lo que viene, ¿no? Lo que viene, que es la elección del sucesor de Francisco. Muy buenos días y gracias por atender a nuestra invitación. Alberto, ¿qué es lo primero que habría que decir en este momento que establece el derecho canónico? Ya están llegando cardenales, hay una primera reunión el día de hoy, según lo que daba cuenta nuestro compañero Sergio Mora. Sí, debemos tener en consideración, primero, agradecer la invitación, Mávila y Fernando. Lo primero que debo mencionar es que en este momento ya nos encontramos dentro de lo que el derecho canónico conoce como sede vacante. En ese orden de ideas, ya ha existido el día de ayer con la constatación formal del fallecimiento del Papa Francisco, el llamado que hace, por un lado, el Camarlengo a la Iglesia Universal, y por otro lado, el llamado que hace el cardenal decano a la Iglesia de Roma para convocar a dos ámbitos distintos. El primero de ellos... Ambos han sido elegidos por el Papa Francisco, es decir, quien dirige durante este tiempo denominado, o este periodo que usted nos ha descrito bien como sede vacante, ¿quién se hace cargo de que todo vaya cumpliéndose tal lo establecido? Para efecto de las exequias papales y el llamado a la convocatoria al cónclave es el Camarlengo. Para efecto de los aspectos políticos, porque debemos recordar que la Iglesia Católica es una monarquía y los católicos en ese sentido somos súbditos. Concretamente, el día de ayer por la mañana ha muerto el rey de los católicos. Y en este orden de ideas vemos que la organización política de la Iglesia Católica también tiene un llamado especial distinto, una comunicación a la jerarquía de la Iglesia a efecto de renovar el gobierno de la Iglesia, por un lado, y por otro lado, el llamado que hace, en este caso el cardenal decano, a la comunidad de los fieles, que también es otra orden distinta. Ambos a efectos de, por un lado, convocar a los cardenales para la elección y por otro lado, comunicar, en este caso el cardenal decano, llama y comunica a todo el pueblo de Dios el fallecimiento del Papa para poder participar en las exequias. En el mismo instante también lo que sucede es que cesa en sus funciones todos aquellos cardenales que tienen o hacen parte de la curia romana en funciones ministeriales, para darle una analogía al orden temporal actual. Incluyendo en este caso, sabemos que hay laicos que ocupan cargos de los diferentes dicasterios. Como es una mujer, sobre todo, ¿no? Es uno de los... Totalmente novedoso que una mujer sea ministra de la curia romana, ¿no? Del dicasterio para la Congregación de la Doctrina de la Fe y de la congregación de las instituciones consagradas. Entonces, vemos nosotros aquí que estos cambios que ha realizado el Papa Francisco se van activando con la finalidad de que primero el Estado no deje de funcionar y por otro lado que todos los fieles católicos iniciemos también y acompañemos las exequias papales, el enterramiento del Papa y asimismo comencemos con las oraciones y solicitar al Espíritu Santo la elección de un nuevo Papa que pueda guiar a nuestra Iglesia. Señor González, usted ha utilizado la palabra camarlengo, que no es muy usual y que queremos que nos explique. Tengo entendido que viene de la Edad Media, se usa en Aragón todavía y en algún otro reino antiguo español, pero no tiene un uso corriente en el español, se usa en el Vaticano. Es el jefe de Estado en ejercicio. El camarlengo, traducido al castellano, si se quiere llamar de alguna manera, de la manera más castiza posible, es el camarero o el secretario del Papa. No ocupa un cargo, no es un vicepapa, un segundo papa, pero tiene funciones específicas que se activan al momento del fallecimiento. Por ejemplo, lo primero que hace es verificar el fallecimiento del Papa. Antiguamente había un ritual
que consistía en utilizar un martillo, El martillo de plata. Sí, que se tocaba 3 veces, se hace un llamado. En las casas... Sobre la frente del Papa. Sí, sobre la frente del Papa, ¿no? Y llamaba con el nombre de pila, es decir, Jorge Mario y no Francisco. Y cada uno de estos golpes significaba un llamado por la condición del Papa. Primero llama al rey, después llama al obispo de Roma y después llama al hombre común y corriente, ¿no? Porque el Papa personifica, digamos, 3 condiciones distintas. Creo que Francisco quiso evitar que se practique esta vieja protocolo, ¿no? Así es, lo cortó, así como ha cortado otras costumbres rituales funerarias, como por ejemplo el uso de 3 ataúdes. El primero de cedro, después el segundo de plomo y el tercero de nogal. 2 maderas nobles y después la segunda un metal, el plomo, digamos de alguna manera caro. Y lo ha cambiado todo esto por 2, por el cedro y por uno de zinc, que es mucho más barato, de acuerdo al carisma que Francisco asumió desde el comienzo y que lo supimos cuando asumió el nombre de Francisco. Y todo esto pagado por él mismo. Tengo entendido. Entiendo que lo que bolsillo, vía una donación de un privado anónimo, se está financiando todo para no causarle gastos a la iglesia. Y concretamente, por ejemplo, donde va a ser enterrado, no va a ser colocado en una sepultura, sino va a ser enterrado bajo tierra en la Basílica de Santa María Mayor, que queda fuera del Vaticano, extramuros, y donde va a ser justamente enterrado y vaya a ser el cuerpo finalmente. ¿Cuántos cardenales están habilitados para participar del cónclave? Tengo entendido que 135. Y para que tengamos papa, tiene que haber la votación de 2/3. Esto es 90 cardenales electores. Esta costumbre... También se menciona el hecho de que a partir de ciertos cambios en fin, ahora tenemos más representantes de continentes que antes no estaban tan representados dentro de este cónclave. Gracias a Dios. África, por ejemplo. Sí. ¿No? África está dando la sorpresa al catolicismo porque actualmente la cantidad de católicos que se vienen convirtiendo ya adultos, de africanos que se vienen convirtiendo al catolicismo es cada vez mayor y los obispos y el crecimiento de las diócesis, no solamente como un espacio territorial, sino también como un cuerpo vivo, es cada vez mayor y África nos ha dado ya la sorpresa de varios obispos que inclusive tienen un comportamiento o una conducta más conservadora inclusive que los propios europeos, ¿no? Sí. Permítanos hacer una pausa, doctor González, experto en Derecho Canónico, que nos está ilustrando algunos aspectos de lo que es el marco normativo específico de la Iglesia para la ceremonia que viene de exequias por una parte, pero como ha solicitado Mabel Huertas, también de la elección del sucesor. Vamos a la pausa, tomamos nuestra conversación con el doctor Alberto González Cáceres, abogado de la Universidad de Lima, con una especialización en la, por entonces, Universidad San José, hoy Facultad Pontificia y Civil de Derecho Canónico, que es el derecho que rige para la Iglesia. A la pausa vamos. Son las 8:54 y después de haber escuchado al nuncio apostólico, es decir, el representante diplomático del Vaticano en el Perú, retomamos nuestra conversación con un abogado especializado en Derecho Canónico, que es el derecho de la Iglesia, Alberto González Cáceres. Yo quería preguntarle sobre qué puntos el Papa Francisco quiso modificar y aligerar el derecho canónico. Por ejemplo, el que más concierne a los ciudadanos creo que es la nulidad de los matrimonios. ¿Ha habido algún cambio respecto de eso? Sustancial. El cambio más importante que se vive en los días de hoy es que las nulidades matrimoniales, que no es lo mismo que el divorcio, es que son mucho más rápidos y en una primera instancia concluye si es que las partes no apelan. ¿Ante qué tribunal? ¿Quién es el árbitro en el caso de 2 cónyuges que digan, ante esta instancia, yo quiero anular mi matrimonio?
Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Lima, para los que vivimos aquí en Lima y en las diócesis sufragáneas, que son las que son laterales a la de Lima. Lurín, Chosica. Correcto. Y exactamente igual existe en Arequipa y en Cusco. Ha mencionado que es más rápido, pero las causales, digamos, o las razones por las cuales uno puede pedir la nulidad, me imagino que ahí también hay información interesante que puede... Sí, claro, y además muchas personas no conocen, son mayores que las del Código Civil. Existen mucho más causales para pedir la nulidad. La que no quiero llamarlo como que se está haciendo de moda porque no es el término correcto, pero últimamente se ha investigado bastante respecto a la falta de madurez de los contrayentes al momento del matrimonio. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en indagar, investigar, averiguar respecto a la capacidad que tenían los cónyuges, tanto el hombre como la mujer, al momento de matrimoniarse. Esto es, si es que ellos estaban completamente, no solamente convencidos, sino tenían el conocimiento pleno de lo que importa el sacramento del matrimonio como una unión perpetua o permanente hasta el momento de la muerte. Y esto ha conllevado, por lo menos en mi experiencia personal en el ámbito del derecho canónico, a las nulidades que hoy en día se están formando, en que ambos inclusive aceptan esa falta de madurez, y lo que hace el Tribunal Eclesiástico limeño es decretar la nulidad del matrimonio y establecer que efectivamente nunca existió matrimonio. Aunque hayan hijos. Aunque hayan hijos. ¿Y esos correcto. hijos resultan en qué estatuto? Los hijos no tienen ningún tipo de perjuicio respecto a su condición de hijos matrimoniales. Salvo que quedan como hijos de dos irresponsables, que se casaron sin ninguna madurez. Que eso de alguna manera sí llega, por lo que me ha tocado vivir, es las personas no lo quieren admitir de una u otra manera y por ahí van las oposiciones de querer ser llamado irresponsable. Pero para efectos jurídicos civiles u ordinarios no hay ningún tipo de reproche, ¿no? De acuerdo. Ahora, veíamos también alguna información sobre los electores que tendrán a cargo los cardenales. Hay una distribución, mencionaba usted en el bloque anterior, por ejemplo, que el número de representantes por África aumentó. Son 18 cardenales los que están habilitados por África para la elección del nuevo pontífice. En el caso de América del Norte son 16, América Central 4, 17 en Sudamérica. ¿Hay alguna regla para que se establezca un número de cardenales por país o por continente? No. Recordemos lo siguiente, el cardenal es un título honorífico y también político. Ajá. No hace parte de la organización de la Iglesia Católica. No es una distribución territorial, digamos. No, la territorial es el obispo, Ajá. que es parte del orden o del ministerio sacerdotal, teniendo en consideración que son tres, diácono, presbítero y obispo, que sí son territoriales, tienen gobierno político, tienen un gobierno fáctico. Por ejemplo, el Monseñor Castillo, él manda, ordena, dispone, gobierna, lleva los juzgados en la arquidiócesis de Lima, y él tiene derecho a disponer de, por ejemplo, la ubicación o no de una congregación religiosa en la diócesis de Lima. El cardenal no. El cardenal es un cargo político que por lo general se ubica dentro del ámbito de la curia romana y ocupa cargos institucionales como son presidentes de dicasterios o, si se quiere, secretarios de Estado, ¿no? Como presidentes de dicasterios. También. Claro, pero ¿cómo explicar, por ejemplo, si entendemos bien, que el primer cardenal en Perú, ¿no? Fue Juan Gualberto Guevara? Eso fue en el año 1946, nombrado por el Papa Pío XII. En la actualidad tenemos 3. ¿Por qué? Porque es conforme a los premios que de alguna u otra manera desea llevar adelante un pontífice respecto de actos en beneficio del apostolado de la Iglesia por parte de personas. Es un reconocimiento, es un reconocimiento. Entonces, al trabajo, al apostolado. Correcto, es un reconocimiento. Eso quiere decir que podríamos tener 4 o 5. Dependiendo del criterio, de la evaluación que pueda hacer el correcto. pontífice. Así es. Ahora, hay una particularidad en este caso, es que uno de ellos, Monseñor Barreto, ha recibido un encargo que no existía, que es el de la Asamblea Amazónica,
que une a los obispos de 8 países diferentes, más Francia, que también tiene participación territorial. Y es una, digamos, particularidad, ¿no? Es un ámbito nuevo que el Papa Francisco ha estado indagando respecto a la vivencia del mundo católico en la Amazonía, ¿no? Es una nueva experiencia y me parece algo realmente impresionante de cómo la Iglesia se va acercando a los pueblos sin que esto implique una imposición. Son nuevas formas de apostolado. Permítanos, por favor, ir a una pausa. Sí, claro. En punto. Si nos quiere acompañar, vamos a conversar con el obispo de Puerto Maldonado, justamente dado que usted está hablando de este consejo amazónico creado por el Papa y presidido por Monseñor Barreto. Vamos a hablar con el obispo de una región que el Papa quiso visitar para reunirse directamente con miembros y dirigentes de todas las comunidades nativas de la selva sur de nuestro Perú. Esto el año 18, durante la visita apostólica que hizo a nuestro país. A las 9:24 y retomamos nuestra conversación con el abogado especialista en Derecho Canónico, es decir, el Derecho de la Iglesia, que nos acompaña en este programa, Alberto González Cáceres. Señor González, entre los legados del Papa Francisco, todo el mundo le reconoce un énfasis puesto en definir de una manera más moderna, se cabe decir así, el papel de la mujer en la Iglesia Católica. No es que no hayan grandes antecedentes de grandes mujeres a lo largo de la historia de la Iglesia, pero tienen derechos disminuidos en relación a los varones y sobre todo si uno lo contrasta con otras confesiones cristianas, donde hay mujeres que pueden ser sacerdotas, oficiar el culto y ser obispos. Yo quisiera que me diga qué ha cambiado en la normatividad católica respecto de la mujer durante los 12 años del pontificado del Papa Francisco. Yo creo que la participación de la mujer en el pontificado de Francisco ha sido medular y ha resaltado en todo momento el mayúsculo papel que juega la mujer desde la óptica de Francisco. Primero, cada viaje que hacía Francisco se encomendaba a Santa María, bajo en este caso la advocación de Santa María Mayor, donde iba a rezar para encomendarse a la Virgen para viajar y después al momento de retorno. Y donde va a ser enterrado ahora. Donde ahora sí, justamente. Capilla, sí. Después él nos ha referido mucho como algo actual respecto de lo que personalmente considero es un legado importantísimo, la oración del rosario, no como un hecho meramente espiritual, sino también fáctico, ¿no? Algo que repercute en la formación de los espíritus de todos los católicos. Pero tampoco quiero dejar de resaltar el papel en el ámbito pastoral. Y esto, claro, justamente por ahí creo que iba la pregunta, sí. Y un poco retomando este espíritu revolucionario, si se quiere, en alguna medida, o reformista en alguna medida también, de Francisco con respecto a la mujer. El último sínodo que ha hecho Francisco hizo participar por primera vez en la historia de la Iglesia Católica a las mujeres. Han existido 60 mujeres que han votado en las decisiones que se han tomado finalmente en el sínodo de la sinodalidad. Entonces esto demuestra que el discurso de Francisco no solamente se queda, valga la redundancia, en el discurso, sino también en la acción, en la realidad. Y que también lo vamos a ver dentro del ámbito de la organización de la Iglesia, porque las mujeres han comenzado a tomar cargos administrativos relevantes, es decir, no son secretarias, como comúnmente lo conocemos, sino ya tienen cargos de dirección y de toma de decisiones, fundamentalmente en el dicasterio. Y hay casos concretos. En el Doctrina para la Fe tenemos nosotros que ahí se encuentra la hermana Brambila, que está ocupando un cargo importantísimo, es la secretaria del dicasterio. De igual manera, tenemos otras mujeres que ocupan cargos en otros dicasterios importantes, como es el el dicasterio para los institutos de vida consagrada, donde también tenemos la participación de las mujeres. Perdone la ignorancia, pero el dicasterio, para que nos entiendan mejor quienes nos están escuchando, ¿a qué se refiere con la importancia del cargo y por qué, digamos, esta relevancia que destaca usted? Un dicasterio es un ministerio en términos ordinarios, y una secretaria sería el secretario general. En el Ministerio de la Presidencia, después del ministro, viene el secretario general. En este caso es ocupado
en 2 dicasterios por mujeres. Esos son cambios sustantivos, importantes, y son personas... Y que se mantendrán. Sí, bueno, eso... Recordemos nosotros que con el fallecimiento del Papa todos los cargos políticos dentro de la Iglesia cesan. Claro, ahí va también, ahí hay una preocupación de algún sector que rescata justamente estas innovaciones de Francisco y que pueden temer que de pronto un cambio en la dirección de la Iglesia pueda también suponer un retroceso en esas reformas, ¿o esto no cree usted que suceda? No lo veo algo sustantivo toda vez que no implican cambios en el orden, que eso es materia distinta. Me estoy refiriendo al orden ministerial, ¿no? Lo que habíamos conversado, como es el diaconado, el sacerdocio presbiteriado y el obispado, que respecto a esos 3 puntos no ha habido más que indagaciones, investigaciones respecto al papel de la mujer en los primeros años de formación de la Iglesia, que es lo que el Papa solicitó que se investigue, ¿no? Doctor González, yo quería preguntarle algo de lo que ha hecho Francisco por adaptar la Iglesia al mundo digital, que tiene mucho que ver con los jóvenes que acceden a la información a partir del mundo digital. Y una cosa que me ha sorprendido enormemente es que haya favorecido la canonización de un joven muerto a los 15 años y que se ha hecho conocido en realidad como influencer de temas evangélicos. Este señor murió a los 15 años, en el año 6, este joven más que este señor, y rápidamente fue beatificado y finalmente el Papa decidió que se le considere santo, el santo del Internet, Carlo Acutis, que debía ser canonizado justamente el domingo próximo. Pero como es duelo por el Papa, se tendrá que postergar esta canonización. Pero la decisión está tomada. ¿En qué ha cambiado la Iglesia para adaptarse a un sistema de comunicación oficial vía digital? Porque antes había que esperar el Observatorio Romano. Ahora resulta que hay comunicaciones y decisiones que se anuncian por Internet. Carlos Acutis tiene como particularidad ser apóstol de la Eucaristía por medios digitales, justamente como estás mencionando. Eso es realmente impresionante, porque el apostolado asume ya no una posición de contacto directo con, en este caso, las personas que reciben la comunicación sobre qué cosa es la Eucaristía y por qué la importancia de la Eucaristía en los católicos, sino ya es una comunicación a gente de la misma edad sobre la Eucaristía y gente que comienza a tener un comportamiento evidentemente adecuado a la doctrina de la Iglesia respecto a la Eucaristía, formas de comportamiento, conducta, que es lo material y lo importante finalmente, porque no interesa el hombre que conozca la doctrina, lo que interesa es la doctrina aplicada en los hechos y que seamos gente buena, gente de bien y sobre todo en los más jóvenes que justamente son los ciudadanos del futuro, ¿no? Muy bien, doctor González, muchas gracias. Quedan otros temas pendientes. Sí, claro. La próxima vez que vengan a hablar sobre todo el tema de la pedofilia y qué normativa se ha definido para evitar que la complacencia y la impunidad puedan seguir existiendo. Francisco ha sido uno de los más importantes modificadores en ese sentido, pero te adelanto, por ejemplo, los nuevos cambios en el aspecto concreto del sacramento de la reconciliación, lo que se conoce como la confesión, que ya tienen que ser públicas en lugares, ya no en los confesionarios, como se conocen antiguos, sino exhibidos a la vista de todo el público, ¿no? Eso es importante. Muchas gracias por su presencia acá y por su conocimiento de una materia en la que en general estamos poco informados. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.